Buen día. Buenos días, ingeniero. Estamos aquí con la camarita queriéndose caer del sistema, pero ya estamos. Bien, ya después de 2 semanas ya tenemos que continuar con nuestro laboratorio. A los jóvenes, si entre ustedes hay alguien de PERICU 600, ayer lamentablemente no pude hacer la clase porque me citaron con urgencia al seguro universitario debido a que se están organizando recién para la vacunación. Y bueno, aparentemente hay ciertos registros que no coincidían, como siempre a lo último, los bolivianos. Entonces a eso fui y no pude liberarme del trámite que había que realizar. Ya, bueno, perdí la clase. De todas maneras, yo voy a evitar que esto pase con ustedes, ¿no? Siempre precautelando que nuestras clases sean totalmente normales. Después, otro comentario hasta que los demás jóvenes vayan ya prácticamente llegando, es que ayer hice mi calificación de los exámenes de control automático y lamentable, muchachos, no hay ni un aprobado, ni un aprobado. Hay un montón de jóvenes que entregan tarde su examen y ya prácticamente no se los puede calificar. Pero, ¿qué hicimos? ¿Por qué tantos aplazados? Por supuesto que hay algunos jóvenes que son mejores que otros. En control automático es una materia que ustedes también van a llevar, es importante, es una materia muy importante en la formación del ingeniero. Sí requiere de bastante matemática, hay que saber bien ecuaciones diferenciales, lo cual más o menos se reduce aplicando transformadas de Laplace. Entonces es una materia de alguna manera no tan, entre comillas, normal, ¿no? O sea, no es fácil, hay que estudiar. Si no estudias, te pierdes. Hay que llevar el análisis complejo, etc. Entonces lo que hacen los jóvenes, como ustedes también, es buscarse exámenes pasados para copiar. Eso es todo. Es cierto, algunos docentes sabemos que por algunas circunstancias repetimos un examen ya, quién sabe, elaborado un semestre pasado, y listo, ¿no? Entonces de eso aprovechan, entonces, especialmente en esta época, con la gran comunicación que hay a través de la computadora, es una copia indiscriminada, es horrible, muchachos. Están jugando y eso no es así. Lamentablemente hay que reconocer que esta es la etapa más importante de vuestras vidas. Están en pleno proceso. Un proceso en lograr, digamos, calidades y respuestas académicas profesionales competitivas. No se olviden que el mundo está globalizado. Si no, vean la amarga experiencia de la globalización del virus, ¿verdad? Entonces ya pueden venir a trabajar gente de otros países acá a Bolivia, o ustedes ir allá a optar a trabajar también en los suyos, ¿no? Y por eso no tienen las capacidades por demás suficientes. Entonces es totalmente pecaminoso copiar. No hay que copiar, hay que hacer. Tienes que preguntarte a ti, ¿puedo resolver? Y si no puedo, entonces estudia esa parte, caramba, y no decir, me voy a librar de la materia y voy a probar. Eso ha pasado con control. Se les ha advertido de que yo no iba de ninguna manera a, quién sabe, a repetir exámenes. Iba a hacer totalmente nuevo el examen. Y eso hice. Una semana que he ido planificando el examen y por eso son los resultados, chicos. El 80% del curso tiene 0. Terrible, terrible. Entonces, mal podrían decir, los de Open son copiones, etcétera, porque son changos. No, señor. También ellos, en vez de ser más responsables, actúan de manera no correcta. Lo bueno es que, quién sabe, puedan recuperarse porque son 4 exámenes igual que los de ustedes. Hay 4 exámenes. Si fallaste en la primera, en la segunda hay que hacerla bien. O sea que el siguiente examen que ustedes van a dar, prepárense bien, no estén esperando a copiar. ¿Qué es eso? Hay que resolver, por eso hay que preguntar cualquier duda que se tiene en clase. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, ya vamos a arrancar nuestra clase. Como siempre, hay 5 minutos más tarde recién están ingresando los panchos, grupo Los Panchos. Tenemos que ser más responsables. Bien, jóvenes, entonces vamos a hacer nuestra clase. Está relacionada nuevamente a tubos, ¿verdad? Si les muestro este dibujo, he querido mostrarles que son 2 tubos. Esta parte negra es el espesor del tubo externo y la de adentro también tiene su propio espesor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos acá en la, digamos,
la expresión del área transversal de este tubo, se puede ver los dos tubos, tubo externo y tubo interno. Bueno, entonces en este caso, para poder calcular la pérdida de carga en este tipo de sistemas, no se puede hacer de manera normal utilizando el diámetro, porque ¿cuál diámetro vamos a utilizar? Aquí hay 4 diámetros. Un diámetro externo del tubo externo, un diámetro interno del tubo externo, un diámetro externo del tubo interno y un diámetro interno también del tubo interno. Son 4 diámetros, ¿verdad? Entonces lo que nos interesa es ver esta parte azul pintada que corresponde al ánulo. ¿Listo? Al ánulo. Entonces, normalmente esto van ustedes a utilizar y estudiar en OP2, transferencia de calor. Se denominan intercambiadores de doble tubo, los más importantes, los más sencillos inclusive. Entonces tenemos que saber calcular las pérdidas de carga que se van a producir en este tipo de equipos, porque como en todo sistema, en los intercambiadores de calor también se necesita la circulación de dos fluidos, un fluido caliente y un fluido frío. Queremos darle el calor, aprovechar el calor del fluido caliente para acceder al fluido frío, calentar el fluido frío. Y seguramente muchos de los sistemas tienen bombas, ¿verdad? Y hay que detener entonces la pérdida de carga que produce este tipo de sistemas. Por el ánulo también, del fluido va por el ánulo. Entonces, en este caso ya no es posible utilizar diámetro, sino este valor que vimos en teoría, el diámetro equivalente. El diámetro equivalente que es igual a 4 veces el radio hidráulico. Y el radio hidráulico lo habíamos definido como la relación del área de flujo respecto al perímetro mojado. ¿De acuerdo? Entonces, para nosotros esta parte es el ánulo, ¿verdad? Es el área de flujo. El área de flujo. En cambio, el perímetro mojado, vean, son 2 perímetros. El perímetro interior del tubo externo y el perímetro exterior del tubo interno. Parece trabalengua, pero tienen que pensar bien de cómo estamos planteando esto. Así que si nosotros quisiéramos detener el área de flujo, primeramente vamos a tomar como si no hubiera tubo interno. Miren el área 1. Va a ser pi por, en este caso es el área 1, si el de adentro, ¿no? La parte externa. Pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Esa es el área externa del tubo interno. En cambio, área 2 va a ser el área interna del tubo externo, que va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Creo que está claro estas ecuaciones. Por lo tanto, y además los perímetros, ¿verdad? El primer perímetro va a ser la parte externa del tubo interno, ¿no ve? Pi por diámetro 1 al cuadrado. Y el otro perímetro va a ser el que está internamente del tubo externo, esta parte, que va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado. Bien, entonces acá están las ecuaciones. Estamos denominando así diámetro 2, el diámetro interno del tubo externo, y D1, el diámetro externo del tubo interno. Como ya han visto el dibujo, ya saben a qué me refiero. Por lo tanto, el área de flujo anular va a ser diferente de las áreas que hemos visto y simplemente va a ser igual a pi cuartos multiplicada por la diferencia al cuadrado de cada uno de los diámetros, diámetro 2 al cuadrado más diámetro 1 al cuadrado. Este es el área de flujo anular. El perímetro mojado son 2, ¿verdad? El perímetro del tubo grande y del tubo pequeño. Entonces, si nos factorizamos el pi, va a ser seguramente pi por diámetro 1, diámetro 2. Epa, aquí estamos hablando de algo que no existe. Muchachos, aquí hay un error, ¿no? Estamos dándonos cuenta que en esta ecuación, en realidad, estos valores no existen, ¿no? A ver, con esa ecuación vamos a hacer la corrección. Ustedes también pueden hacer la corrección. Tenemos entonces acá el perímetro total y el radio hidráulico, entonces el área de flujo sobre el perímetro mojado. Y tenemos esta expresión. ¿Ya? Para el caso de dos tubos que están bien. Por lo tanto, como ya hemos visto esto, el diámetro será 4 radio hidráulico, 4 veces radio hidráulico, 4 con 4 se van, simplemente será diámetro 2 menos diámetro 1. Se simplifica bastante en este caso. Pero recuerden solamente en 2 tubos, ¿no? Porque cuando hay un banco de tubos ya no es tan sencillo, hay que analizar un poquito más. La pérdida de carga entonces va a seguir siendo esta vez a través de la ecuación de Darcy, que sabemos esta es la expresión, donde el diámetro hemos reemplazado por el diámetro equivalente. ¿De acuerdo, no? Con esta ecuación pueden calcular. Entonces, por supuesto que este valor de P2 menos P1 corresponde a la presión
aguas abajo y aguas arriba. En este caso hay que ver exactamente, acá también, por ejemplo, depende del sentido del flujo. Siempre es presión mayor menos presión menor. Si P1 es mayor que P2, entonces debe ser P1 menos P2. Si P2 es mayor que P1, está bien la expresión. Bueno, entonces después de esto, por supuesto que hay que calcular el factor de fricción. Y para eso el Reynolds debe ser expresado en función del diámetro equivalente. ¿Ya? Velocidad por diámetro equivalente sobre viscosidad cinemática. Y la rugosidad relativa es un promedio, es un valor medio, que se toma en cuenta las rugosidades de las dos tuberías, externa e interna, entre dos. Entonces, si se fijan ustedes, el factor de Sway-Millane también está modificado, donde esa rugosidad relativa también es el valor promedio que hemos mostrado acá. Y todo lo demás ya está, ya hemos logrado obtener un factor de fricción combinado, si quieren ustedes. Obviamente no va a ser exactamente igual al de las tuberías, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer el experimento? Se supone que vamos a instalar el manómetro adecuado en los piezómetros del lugar donde existen las dos tuberías, ¿verdad? Entonces esto está en la línea superior, es una tubería que tiene 1,5 pulgadas del tubo externo y una tubería de media pulgada que está en la parte concéntrica interna. Ahí está instalado estos piezómetros. Una vez que hemos instalado, hay que calibrar el manómetro, ¿verdad? Si es aire-agua ya saben cómo se calibra, y si fuera mercurio-agua también, se os ha explicado en la clase previa. Tienen esto, han aplicado ustedes también esto. Luego se hacen las mediciones del delta H para diferentes caudales con el manómetro. Y si vamos a jugar con caudales 3, 4, 5, hasta donde se pueda leer, por ejemplo, hasta los 9 galones por minuto, donde vamos a tener toda la lectura suficiente para poder hacer la lectura, ¿de acuerdo? Un momentito, por favor. Bien, continuamos entonces. La calibración es importante, eso, ojalá, les decía, cuando ya más o menos tengamos clases presenciales, que lamentablemente creo que no va a ser ni siquiera el siguiente semestre, tal vez al año, ojalá. Pero ustedes ya van a estar, si bien un semestre avanzado en la carrera, tienen que visitarme, vamos a hacer juntos, vamos a hacer un par de prácticas de estas que se les está explicando en teoría. Bueno, luego les realizamos las mediciones de delta H para diferentes caudales, eso sabemos bien, igual que en las tuberías normales. ¿Qué vamos a calcular? Se supone el coeficiente de fricción para los diferentes caudales, ¿verdad? Eso nos va a dar la opción a que hagamos una gráfica de F versus log de Reynolds. Y vamos a determinar la rugosidad relativa promedio también de la tubería que estamos trabajando. Entonces, con eso ya hacemos la gráfica de F versus log de Reynolds y además, esto es importante también, ¿verdad? La pérdida de carga con respecto al caudal, que seguramente es una curva exponencial también. Bien, entonces esa es la práctica sencillita, no es muy larga, que tenemos que realizarla. De todas maneras, si desean hacer alguna consulta, adelante jóvenes, les escucho. ¿Qué cosa quieren preguntar? Se les va a explicar más. Yo creo, jóvenes, escúchenme, de que tienen que aprovechar las clases, ¿verdad? Están ante un docente que les puede aclarar muchas de sus dudas. Dos situaciones. Si no preguntan, es que no les interesa, solo quieren aprobar la materia. Entonces, ¿qué hacen en ingeniería? Yo les pregunto. Segunda alternativa es que son tan buenos que todo lo saben, ¿verdad? Y eso no les creo, porque todos tenemos necesidad de aprender un poquito más en todos los campos que estamos estudiando. Así que por eso yo les reclamo, continuamente les digo, ¿cómo es? Pregunten, jóvenes, ¿qué quieren preguntar? Y se quedan en silencio. Pueden preguntar de la teoría también, aprovechando el tiempo que tenemos, porque en teoría no hay tiempo, pues avanzamos rápido, tenemos altas ecuaciones, etc.
Así que les doy opción a que puedan preguntar inclusive algo de la materia teórica. Bien, empezamos a preguntar. Quiero que me preguntes o qué necesita saber Mary Cornejo Limachi. ¿Qué dices, Mary? Todo claro, Inge. Por el momento he entendido sobre el laboratorio y sobre Por la eso teoría. puedes aprovechar y preguntar incluso de la teoría. ¿La teoría también la entiendes toda? ¿La que estamos haciendo? Sí, Inge, por el momento sí. La auxiliar nos está explicando bien también. Ojalá, ojalá, ya. Bueno, ojalá. Si está, puede ser que Mónica esté con las pilas puestitas y sería muy bueno, chicos. No se olviden que nuestros ayudantes, ninguno ha aprobado el examen de competencia. Si han pasado es porque tienen méritos bastante elevados. Bueno, pero de todas maneras, yo felicito a Mónica si les está cumpliendo adecuadamente. ¿Algún otro compañero que tenga alguna duda, una pregunta, un comentario? Inge, ¿puedo? Dime, Magali, prende tu cámara, Bien. pues. Ok. Hola, Inge. Esto es una duda así porque he visto esta tubería en un, ¿cómo se puede decir? Un motor, pero ¿qué se puede decir? El cilindro del centro giraba, rotaba y entonces también el combustible que pasa, no sé, no está como fluido newtoniano, porque ahorita si contamos al agua o cualquier otro tipo de fluido que hemos estudiado es newtoniano, pero no sé, yo me imagino qué tal si pasa yogur o mayonesa por ahí o de paso gira. Entonces, ¿estas ecuaciones también aplicarían? No sé, a modo de duda, ¿no, Inge? Porque por el resto ha sido muy claro también. Claro que sí, es muy interesante tu pregunta. Sucede que necesitamos aplicar algunas correcciones específicas para fluidos no newtonianos. Hay una especialidad que se ocupa de esto, que se llama la reología. Yo quisiera que tú ya la veas en internet de qué trata la reología. Precisamente se ocupa del esfuerzo cortante que se produce en este tipo de fluidos, ¿verdad? Por lo tanto, ya no se cumple con la ecuación de Newton, por eso dejan de ser newtonianos. Si no empiezan a hablar de fluidos, por ejemplo, pseudoplásticos, fluidos tixotrópicos, reopécticos, etcétera, y es bonito, es un campo especial. Por lo tanto, sí habría, si bien el movimiento de alguna manera va a moverse igual con una bomba, ¿verdad? Vas a poder trasladar, pero hay ciertos efectos que hay que analizarlos desde el punto de vista de la reología, particularmente, por ejemplo, en sistemas de agitación, ¿verdad? Porque en transporte no va a haber mucho problema, porque en transporte simplemente, si, por ejemplo, el caso de la leche, ¿verdad? Utilizamos la misma bomba, una bomba pero de acero inoxidable para evitar su contaminación, viaja por tuberías, etc. Sin embargo, hay otros fluidos, por ejemplo, mira, en el campo de los detergentes, la preparación imagínate, del champú. Y el champú hay que mandar, por ejemplo, desde el tanque de preparación, se supone, hasta la llenadora. Y para eso tiene que bajar por tuberías. Si nosotros le aplicamos una bomba de centrífuga de alta velocidad, estamos en problemas porque inmediatamente se va a formar dos fases. Una fase de pura espuma y una fase líquida, ¿verdad? Y ahí hay problemas bastante serios, por si acaso, en la planta. Entonces, desde ahí inclusive hay que elegir algún tipo de bomba, casi como la peristáltica, que no tenga, digamos, una alta revolución, o quién sabe, una bomba de desplazamiento positivo. Entonces ya estamos viendo nosotros casos específicos donde hay que tener un tanto de cuidado. No te olvides que la universidad, Magalí, es una formación integral global, teórica de todos los fenómenos que tienen que ver con nuestra profesión. Pero después ya en la planta, increíble, uno va aprendiendo más cosas, además adaptando ciertas cosas que tú no lo has visto de ninguna manera en la universidad. Entonces ahí vienen, por ejemplo, ciertos comentarios que he escuchado de algunos docentes, por ejemplo, que dicen, no, cierta materia no se aplica en la planta. Se refieren, por ejemplo, a materias como diseño de reactores, ¿listo? Otra materia, quién sabe, sea la rectificación, destilación, absorción, etcétera, que son torres de gran dimensión. Obviamente el ingeniero químico boliviano
desde el punto de vista teórico puede diseñar y por qué no llegar a la construcción, inclusive siempre apoyado que en este caso por ingenieros mecánicos que manejan materiales. Pero no por ello voy a decir, esa materia no sirve. Entonces, ¿para qué has estudiado ingeniería? La ingeniería tiene que ver con todo, así como tu pregunta tiene que ver con el caso, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando tú llegues a la planta, si tienes que ver con el transporte de fluidos no newtonianos, hay que tener ciertas precauciones en el comportamiento, particularmente en la capa límite. Me estoy refiriendo especialmente a las resistencias que puedan alterarse respecto de un fluido newtoniano. Solo si hay, digamos, dos fases y hay otro tipo de ecuaciones. Pero si es una sola fase, no hay ningún problema. Ahora me has hablado de que has visto en una fábrica un tubo interno que gira. Medio raro, de verdad. ¿Me puedes aclarar dónde has visto eso, Magali? Es para impresión de papeles. Se tiene que girar el de arriba, digamos, tiene papel. Es una imprenta. No recuerdo la máquina, pero es súper grande y me dijeron que es alemana. Entonces yo vi cómo funcionaba y la parte de arriba, o sea, tiene dos giros distintos. Uno gira, por así decirlo, en sentido de las agujas del reloj y el otro en contra. Y esto es para que el papel no se enrede, me dijo. Entonces, pero era extraño. Y por dentro siempre había un líquido. Entonces, o sea, eso era interesante. ¿Entre esos tubos hay algún fluido? Así es, creo, glicerina para que esto no se obstruya, porque este lanza el papel muy rápido y luego lo mandan a corte. Papel. No. ¿En qué? No está fabricado papel. No fabrica, simplemente imprime, pero gira muy rápido y los dos cilindros tienen distintos. Bueno, sí, mira, por ejemplo, hay situaciones que me hacen recuerdo a la situación de la filtración por membranas, donde se producen altas presiones, ¿verdad?, en un fluido interno que circula por un tubo, y esa presión elevada hace que salga de forma radial a través de membranas y puede separarse partículas muy pequeñitas que no se separan fácilmente por filtración normal. En el caso de que estás mencionando, sí tiene, me imagino, un efecto mecánico, como tú dices, para mantener y ofrecer un área total del papel hacia la tinta. En realidad es eso, de una distribución uniforme de la tinta seguramente, por eso el movimiento es una especie de agitación. Probablemente además la tinta esté reaccionando, como ya te dije, como un fluido no newtoniano, evidentemente, ¿verdad? Entonces tiene que ver exactamente la velocidad de giro bajo el cual hay un comportamiento de la velocidad de corte con respecto al esfuerzo cortante que se le está aplicando. Es una especialidad ya, pero si tú sabes bien la materia, puedes interpretar fácilmente esto. Es decir, si a mí me mostraras el lugar, si me dejas mirar el equipo 5 minutos, seguramente te tendría que explicar con mayores conocimientos, si quieres, pero ahorita yo me estoy imaginando, nunca he visto esa máquina. Me estás haciendo recuerdo a un estudiante que, a ver, es una anécdota para vos, Magali, para el curso también. Hace 2 años más o menos había una señora en el pasillo de nuestra carrera y me dice, ¿usted es ingeniero Góngora? Le digo, sí, señora, a su servicio. Y me dice, señor, quisiera que me ayude a mi hijo más que a mí. Pero dije, ¿quién es su hijo? Y me da su nombre, no sé qué, Jonathan, no sé qué, pero que estaba en Dinamarca. Le dije, señora, pero a ver, ¿en qué le puedo ayudar? Está haciendo su proyecto de grado de mecánica de fluidos. Y nadie me ha podido responder. Dice, ha ido a pedir ayuda en Cochabamba, en San Simón, nadie podía responder, hasta que un ingeniero me ha dicho, busca al ingeniero Góngora en La Paz. Obviamente es un honor para nosotros de que podamos responder. Y sí, se le ha ayudado por si acaso al joven, ya con fenómenos medio especiales del movimiento de la superficie libre de un tanque, que igual como lo que tú mencionas, había una máquina que pasaba justamente en contacto con el fluido sobre la superficie libre y causaba vórtices. Él no podía explicar por qué los vórtices tenían distinto sentido. Entonces sí se la ha podido explicar, ha estado durante casi unos 20 días constantemente, además en inglés, para poder explicar la fenomenología. Al final me hizo un agradecimiento muy grande, incluido su doctor, ¿verdad? Entonces te digo, la experiencia te va a dar conocimientos que no te da la teoría, la vas a aprender ya en planta. Así de todas maneras es lo que sucede. Magali, bien que has tocado el tema de fluidos no newtonianos, todo lo que estamos estudiando son con fluidos newtonianos. Lo vamos a ver esa parte cuando estemos en el último capítulo, precisamente, en el sistema de mixing process, o sea, procesos de mezclado. ¿De acuerdo? Ok, Inge, una duda más, por favor.
Adelante. No sé si puede ver la pantalla, tengo acá un gráfico. Está brillando hoy. A ver, ahora sí, sí. Ya, la cuestión es que es igual a su gráfico, pero en lugar de tener solamente un cilindro central, tiene tres. Entonces, Sí. ¿me puedes dar una idea de cómo resolver este ejercicio? O sea, lo he visto y parece interesante. No Por te voy a favor. decir cómo te lo hago el ejercicio, simplemente que tienes que encontrar el diámetro equivalente nuevamente. Por eso, Parece, para los tres sale lo mismo, Inge. sí, exactamente. Es decir, tú tienes que determinar el área de flujo. Por ejemplo, te doy de lo que me has mostrado del tubo que tiene 3 tubitos adentro. Primeramente encontrarías el diámetro del tubo grande, ¿ya? El grande. El diámetro interno, el área interna, así es, del grande. Y luego encuentras también las áreas de los otros, de un tubito nomás, del que son de la misma dimensión, pero considerando el diámetro externo, como estás viendo acá nuestra práctica. Es decir, tendrías que tomar en cuenta, digamos, este tubo interno, que el que tú tienes aquí hay uno solo, el que me has mostrado hay 3. Encuentra el diámetro, el área más bien, tomando el diámetro externo de esto, y les restas, multiplicas por 3 se supone, y les restas del área total del tubo grande, y ahí vas a tener entonces el área del ánulo, el lugar por donde va a circular el fluido. Nada más. Entonces ahí vas a encontrar seguramente el diámetro equivalente, ¿verdad? Porque igual va a ser área de flujo, como ya vas a tener vos, vas a poder controlar el perímetro mojado también, va a haber una diferencia de perímetros. Es muy sencillo. Ese libro que me has mostrado es el MOT, ¿no? ¿Vale? Así es, Inge, estoy con el moto ahora. ¿Y has conseguido el solucionario? No, ¿para qué? Yo Sí, lo voy a resolver, Inge, gracias. te voy a mostrar, sí, ¿eh? No es que te estoy diciendo que copies, ¿no? Aquí está el libro, mira. Este es el MOT solucionado. Si me dices vos esa página que me has mostrado ahorita, ¿qué ejercicio es? 220. 220, ¿El Inge. ejercicio qué número es? Una cosa como esta es, ¿no? Sí, Inge, voy a sacar screenshots. ¿Estás viendo? Este es un ejercicio parecido. Exactamente, donde se ve cómo se resuelve, sencillito, facilito. No sé si ese es el ejercicio. Sí, sí, ese es Inge. ¿Qué ¿Te bandido? parece? ¿Ahora estás copiando? Ya le he sacado captura, Inge. Bueno, vas a mirar. Es interesante. Gracias. Como te digo, cuando no puedes, por supuesto que tienes que recurrir a la bibliografía, solo cuando no puedas, cuando te rindas. Si no te rindes, no, mujer, estarías en un error loco, estarías borrando lo poco que eres capaz de realizar. Yo te he mostrado nomás simplemente como ayuda, nada más. Y es exactamente lo que te había dicho, ¿verdad? Tiene acá él habla, por ejemplo, del caudal que circula por el casco, dice. Nada más, tiene el caudal por lo tú y facilito, muy facilito, chiquita, no te preocupes. Vas a analizar con lo que estamos viendo nada más y lo vas a poder resolver. Esto la puedes conseguir, me imagino, en eso, la calle, no sé, donde venden libros, donde hay casetas, es de un orureño, ¿ya? Del ingeniero Ramón Lutina. Yo pensé que él había resuelto, pero con el tiempo descubrí que este solucionario existe, pero en inglés. Lo que ha hecho este bandido simplemente es traducir nada más y le ha puesto su nombre. O sea, es un pirata el amigo, ¿no? Bueno, pero te estoy pidiendo que tú la hagas fundamentalmente, ¿ya? No simplemente estés copiando y vas a ver que has de poder. Mi objetivo es ese, Magalí, que después de un tiempo tú tengas toda la capacidad de poder resolver y obviamente habremos cumplido con digamos, el objetivo de la materia, ¿verdad? No solo tú, todo el curso. Y muy bien que preguntes. ¿Alguien más que quiera preguntar algo, jóvenes? Adelante. Ingeniero, disculpe, ¿dónde era el lugar para conseguir el libro? A ver, ¿cómo se llama este pasaje de la plaza? Capella del Prado, Inge. ¿Qué? Exactamente, ahí están las casetas, ¿verdad? Estoy seguro que hay ahí. Por otro lado, hay una librería exacta para ingeniería. Está en la calle Loaiza, Mercado, ¿no? En la calle de la alcaldía es Mercado. Sí. Ya, señorita. Entonces, de la alcaldía a una cuadra yendo hacia la Yungas, en plena esquina. Está más bien en la esquina de la Facultad de Derecho. Esa esquinita.
pero es en el mercado. Ahí hay una biblioteca especializada con libros de ingeniería y probablemente ahí también hay. Primero vas a andar a Niños del Prado porque ahí es más barato, ¿verdad? Y si encuentras al otro lado, puedes comprar también. Entonces, y además de paso, vas a averiguar si hay el Francine, la última edición. Si hay eso, por favor, la siguiente clase me avisas porque yo voy a comprarlo inmediatamente, porque habría que ver qué cosas más ha sacado el Francine, es buen libro. ¿De acuerdo? Y vas a encontrar el Potter, no sé qué libros más. ¿De acuerdo? ¿Y qué pregunta más, jóvenes? Aquí todo fuerte la mire. ¿No hay más preguntas? Disculpe, ingeniero. ¿Ese es el escenario era del mod? Cinco segundos más que para pregunten, si no ya, o al cover. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, entonces, buenos días y hasta luego, Amukis. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, chao. Nos vemos, se cuidan.